Vale, vamos a pararnos a pensar un momento en la herencia, pero no en el color de ojos o el grupo sanguíneo que nos pasan nuestros padres, no. Pensemos en algo mucho más sutil, más misterioso. Hoy vamos a hablar de la herencia psíquica. A ver, ¿nunca hemos sentido una tristeza que no parecía del todo nuestra? ¿O una especie de anhelo que no sabíamos de dónde venía, como si fuera heredado? Pues esa es la gran pregunta que nos va a guiar hoy. ¿Cómo viajan los mundos internos de una generación a la siguiente? Para intentar desenredar este misterio, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a ver qué significa eso de ser un heredero psíquico. Después, viajaremos un poco al pasado para entender las ideas que había antes de Freud. Y por último, nos meteremos de lleno en cómo el psicoanálisis le dio la vuelta a todo esto, explorando nuestro mundo interior, el vínculo familiar y esas conexiones que van más allá de la mente. Venga, empecemos por el principio, por el misterio en sí. La idea de base es que nadie parte de cero. Somos, queramos o no, el resultado de una cadena psíquica que nos precede. Y como herederos vivimos en una tensión, fascinante. Y esta cita de Freud, la verdad es que lo clava. Por un lado, intentamos ser nosotros mismos, ¿no? Tener nuestro propio proyecto. Pero por otro, somos un eslabón más, un vehículo para los sueños, los traumas y los deseos que otros no pudieron resolver. Esta dualidad, justo ahí, es el corazón de la transmisión psíquica. Pero claro, antes de que Freud pusiera el foco en el mundo interior, ¿cómo se explicaba todo esto? En el siglo XIX había ya unos modelos muy potentes que intentaban dar sentido a cómo se pasaban ciertos rasgos de unos a otros, sobre todo los que se consideraban problemáticos. Lo curioso de esto es ver cómo cada modelo era un reflejo de la ciencia de su época. El modelo de la degeneración, por ejemplo, pensaba en la herencia como una especie de tara biológica que iba a peor con cada generación. El epidemiológico, que estaba súper influido por los descubrimientos de los gérmenes, hablaba de un contagio social. Y el del contagio mental se centraba en la sugestión, en cómo las emociones se podían propagar en una masa de gente casi como por hipnosis. Si nos fijamos, todos estos modelos buscaban la causa fuera, en la biología, en la sociedad, en la influencia del grupo, y esto nos lleva a la pregunta clave. Entonces, ¿qué es lo que hizo el psicoanálisis para cambiar las reglas del juego? Pues aquí está el giro de guión. Freud cambió la dirección de la mirada. Dijo, un momento, la transmisión más importante no es ni biológica ni social, es psíquica. Pasa por dentro y entre las mentes. La clave, por primera vez, estaba en mirar hacia adentro. Vamos con el primer nivel de transmisión, el más íntimo, el mundo interior. Este tipo de transmisión está ocurriendo constantemente dentro de cada uno de nosotros. Es ese movimiento sin fin de pensamientos, impulsos y recuerdos en nuestra propia mente. Para que nos hagamos una idea, esto es como el sistema operativo de nuestra mente. Es el mecanismo que hace que una idea que tenemos por ahí latente se convierta en un sueño, o que una energía reprimida se nos escape en un lapsus. Es la comunicación interna que permite que todo lo demás funcione, básicamente. Y estos son algunos de sus engranajes. Por ejemplo, en un sueño, la figura de un jefe un poco autoritario puede estar condensando sentimientos que tenemos hacia un padre y un antiguo profesor. O cuando se nos escapa el nombre de una pareja, eso es un desplazamiento de un pensamiento inconsciente. Todo eso, todo, es transmisión intrapsíquica en acción. Bien, ahora vamos a salir de la mente individual para pasar al siguiente nivel. Si lo intrapsíquico era la comunicación interna, lo intersubjetivo es la comunicación entre mentes cercanas. Pensemos en ello como si fuera la red local de una familia. La palabra clave aquí es entre. Hay un espacio que nos separa del otro, claro, pero también hay un vínculo que nos va moldeando. Nadie llega al mundo como una página en blanco. Nuestra mente se va tejiendo con los hilos de los deseos, los miedos y las historias que no se contaron en nuestra familia. Freud solía citar a Goethe para recalcar algo que es fundamental. Esta herencia no es algo pasivo, no es automática. Para que sea nuestra de verdad, tenemos que ganárnosla, o sea, procesarla, trabajarla, hacerla propia. No se trata de ser una fotocopia, sino de una apropiación activa. El proceso es más o menos así. La familia ya estaba ahí antes que nosotros, nos pone un nombre, nos imagina incluso antes de nacer, asignándonos un lugar. Y nuestra propia conciencia moral, el superyo, no sale de la nada. Es en gran parte heredera directa del superyo de nuestros padres. Y con esto llegamos a nuestro último modelo, y puede que sea el más enigmático de todos. Si la transmisión intersubjetiva ocurría entre las mentes, la transpsíquica pasa a través de ellas. Aquí la metáfora cambia por completo. Ya no hablamos de una red local. Esto es más como una conexión wifi directa, sin filtros, sin cortafuegos. Es una transmisión que parece borrar la frontera entre una persona y otra, creando una especie de fusión psíquica. La diferencia es crucial.
Mientras que en la transmisión intersubjetiva hay símbolos, hay una distancia que nos permite procesar lo que recibimos, en la transfísica no hay filtros. Un afecto, una idea, pasa directamente de una mente a otra. Es el contagio psíquico en estado puro bayo. Fenómenos como la hipnosis o el pánico que se desata en una multitud encajan perfectamente aquí. Son esos momentos en los que las fronteras del yo parecen disolverse y un estado mental se propaga como una onda de choque, de forma inmediata y arrolladora. En definitiva, al final nuestra identidad es una red complejísima. Se teje con los hilos de nuestro diálogo interno, que es lo intrapsíquico. Se moldea en los vínculos que nos definen, lo intersubjetivo. Y a veces es atravesada por corrientes que nos conectan de forma directa con los demás, que es lo transpsíquico. Y todo esto nos deja con una pregunta final flotando en el aire. ¿Somos el punto y final de nuestra historia? ¿O solo somos un eslabón más en una cadena mucho más larga? Quizás la verdadera libertad no consiste en romper la cadena, sino en ser un eslabón consciente, uno que es capaz de transformar la herencia que, inevitablemente, vamos a transmitir.